¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Iglesias de México y algo más. En este video vamos a ver algunas de las razones del por qué la gente se va de la Iglesia Católica, por qué se cambian de religión como si se cambiaran de casa. Así es que sin más, comenzamos. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal, que me regales un like y actives la campanita de notificaciones. Me ayudarías muchísimo y yo te lo voy a agradecer bastante. Bueno, pues las razones por las que las personas dejan la fe católica pueden ser muchas y muy variadas. Pero yo creo que la principal, y lástima que no debo decir groserías, pero yo diría que se van por ignorantes. Yo diría que hasta por simple lógica nos damos cuenta que la única iglesia que fundó Jesucristo cuando anduvo en la tierra fue la Iglesia Católica. Ya todos sabemos el pasaje de Mateo 16-18, en donde Jesús le dice a Pedro que él es la piedra en donde edificará su iglesia. Cito: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. En algunas traducciones se dice, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ahora, ¿por qué digo que por lógica se podrían dar cuenta que la Iglesia Católica es la que fundó Cristo? Veamos. Si alguien pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Nosotros como católicos, creyentes en Dios, creyentes en Cristo, diremos que lo primero fue la gallina. Porque en Génesis 1, del 24 al 25 dice, y cito: Dios dijo, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales del campo, reptiles y fieras, y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según sus especies, y todos los reptiles de la tierra según sus especies, y vio Dios que todo esto era bueno. Hay que recordar que esto lo hizo en el sexto día. Ok, entonces con esto vemos que primero fue la gallina, luego ya esta pone los huevos, nacen pollitos, gallinas, etc. Pero ¿qué tiene que ver esta comparación con la Iglesia Católica y los grupos protestantes? Bueno, todos sabemos que en el inicio no había una Biblia como la conocemos actualmente. Lo que tenían en aquel entonces eran libros que contenían más que nada la ley que Dios le dictó a Moisés. Era lo que en ese entonces se conocía como la Torá para los judíos o el Pentateuco para nosotros los cristianos. ¿Por qué Pentateuco? Porque son los primeros 5 libros bíblicos, 5 Penta, etc., que aún en nuestros días forman parte de nuestra Biblia. Están contenidos en el Antiguo Testamento. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se dice que estos libros fueron escritos por Moisés en el monte Sinaí bajo la instrucción dada por Dios, directamente por Dios. Estos libros estaban escritos en su mayoría en hebreo. En el año 382, el Papa Dámaso le encargó a San Jerónimo, que todavía no era santo, era todavía Jerónimo, que tradujera los libros al latín para que fuera entendida la Biblia por el pueblo. Cabe señalar que San Jerónimo era el secretario del Papa Dámaso, y es por esta razón que este último le encargó la tarea de hacer la traducción, porque San Jerónimo conocía varios idiomas, entre ellos en los que estaban escritos los primeros 5 libros. San Jerónimo fue ordenado sacerdote católico a los 40 años. Entonces quedamos en que un papa le encargó la tarea de traducir la Biblia a San Jerónimo, el cual fue ordenado sacerdote a los 40 años. Si ven, papa, sacerdote, ¿de qué religión estamos hablando? Pues de la religión católica, ¿no? Bueno, ¿recuerdan que dije que en Mateo 16-18 Jesús fundó su iglesia en Pedro?
y que en Génesis 1, 24 al 25 Dios creó a los animales, entre ellos a la gallina. Cuando San Jerónimo hace la traducción de la Biblia, pues eran escritos y escritos y escritos y escritos de corrido. No se encontraban como ahora, que citamos el lugar en donde se encuentra un pasaje o una frase. Por ejemplo, si yo digo, en donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabemos que eso se encuentra en Filipenses 4:13. Y que en donde dice tal cosa, y citamos la frase con el libro, el capítulo y el versículo, pues antes no era así. Entonces, ¿quién se encargó de dividir la Biblia en capítulos? Nada más y nada menos que Stephen Langton, quien era arzobispo de Canterbury. Disculpen la pronunciación, pero reprobé el inglés, así es que lo digo como yo lo leo. Esta traducción, o mejor dicho, la división la hizo por allá del año 1227. Volvemos a lo mismo. Fue un arzobispo de la Iglesia Católica, pero faltaba que además de capítulos, la Biblia se dividiera en versículos. ¿Y quién hizo esto? Esto lo hizo Santo Spagnino en 1541, que en ese entonces era de origen judío y que se convirtió a la Iglesia Católica en la Orden de los Dominicos. Varios de nosotros hemos oído mencionar la Biblia Reina Valera. ¿Qué es eso? Bueno, pues es la Biblia usada por los protestantes y se llama así porque es una traducción de la Biblia realizada por ahí del año 1569 por Casiodoro de Reina, quien era un monje de origen español y que se convirtió al protestantismo. Es decir, este señor, Casiodoro de Reina, era católico y ya después se convierte al protestantismo. Luego de ahí viene la primera revisión de esa traducción que hizo este señor, la cual fue hecha por Cipriano de Valera, quien también fue un monje y que también se convirtió al protestantismo. Es decir, que los dos que tradujeron la Biblia del latín al español, me parece que fue, ambos dos eran católicos y después se convierten al protestantismo. De ahí viene el nombre Reina Valera, por el primer apellido de los antes mencionados. Entonces, recapitulando nuevamente, el Papa Dámaso le encarga a San Jerónimo la traducción de la Biblia del hebreo al latín. Luego el arzobispo de Canterbury hace la división de la Biblia en capítulos y luego el monje dominico hace la división de los capítulos en versículos. Fue hasta el año 1517 cuando Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica. Y volvemos a lo mismo. Martín Lutero era un fraile católico que no le gustó cómo funcionaba la iglesia de aquel entonces y provoca la división que dio origen a miles de llamadas religiones, que no son otra cosa más que sectas y que a la fecha suman más de 4,000 regadas por todo el mundo. Válgame Cristo bendito. Pero ¿por qué hay tanta religión? Porque si Chana está en la iglesia bautista, por ejemplo, y no se adapta a lo que ella quiere, se sale y funda su iglesia chanística y le hace creer a muchos, como quisiera poder decir la palabra correcta, que define a la gente que sigue a los iluminados. Pero bueno, no puedo. Chana funda su iglesia chanística y le hace creer a varios bobos que Dios le dijo que fundara una iglesia, que esa era la verdadera, y pronto cáiganse con el diezmo para construir el templo. Luego, en la iglesia chanística, a don Cirilo no le gustó que le dijeran que tiene que dejar de andar de mujeriego. ¿Qué pasa? Se sale de la iglesia chanística y funda su iglesia, a la que va a llamar, por ejemplo, Cirilo Church of Jesus, ¿no?
y les hace creer a otros bobos que Jesús habló con él y que le dijo que fundara una iglesia, que es la verdadera, y que ahí sí van a poder tener las mujeres que quieran y que no va a ser pecado. Y así, se sale alguien, funda su iglesia, se sale alguien, funda su iglesia, se sale alguien y funda su iglesia, hasta tener las más de 4,000 que andan por ahí, cada una adaptada a las necesidades de su fundador. Normalmente son necesidades económicas. Pero ¿qué nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, de esa gente que se va, de la gente que se sale de la iglesia católica para irse a otra religión? Y cito: esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si los otros 11 apóstoles hubieran dejado a Jesús cuando Judas lo traicionó? ¿O cuando Pedro lo negó? ¿O Saulo, que después fue Pablo, bien pudo haber fundado su propia iglesia? Con respecto a Lutero, hay un relato o un testimonio de una hermana, se llamaba Sor Mariana Serafina, que dice que un día ella se encontraba en la ciudad natal de Lutero, allá en Alemania, y se celebraban los 400 años del nacimiento del hereje. Cuando digo hereje me refiero a Lutero. Había fiesta en las calles, digamos que era una feria de nuestros días, ¿no? Pero a ella no le importó saber qué era lo que se celebraba. Ella lo que quería era encontrar una iglesia para ir a ver a Jesús en el Santísimo y orar con él. Por fin vio una, pero como era de noche, las puertas ya estaban cerradas, por lo que ella decidió arrodillarse delante de la iglesia para orar, pero no se dio cuenta que era una iglesia protestante y no una católica. Se encontraba orando cuando se le apareció su ángel de la guarda y le dijo: levántate, estás en una iglesia protestante. Quiero enseñarte el lugar en donde Lutero está condenado y la pena que paga en castigo por su orgullo. La hermana vio un horrible abismo de fuego en donde eran atormentadas una gran cantidad de almas. En el fondo vio a un hombre, era Martín Lutero, rodeado de varios demonios que le obligaban a estar de rodillas. Los demonios con martillos le clavaban en la cabeza una gran estaca. La monja pensó, si la gente que celebraba en ese entonces al hereje hubiera visto en dónde se encontraba no echarían un solo cohete en memoria de él. Ella estaba convencida firmemente que Martín Lutero estaba condenado en el infierno, sobre todo por el primer pecado capital, que es la soberbia. El orgullo lo hizo caer en pecado mortal y lo condujo a la rebelión abierta contra la Iglesia católica. Su conducta, su posición para con la Iglesia y su predicación fueron determinantes para engañar y conducir a muchas almas superficiales e incautas a la eterna ruina. Y esto de muchas almas lo encontramos todavía en la actualidad, en esas personas que pertenecen a la iglesia que no es la de Cristo. Bueno, ahora sí, como dice la Biblia, el que tenga oídos, que oiga. Aparte de la ignorancia, vemos que también la soberbia, como en el caso de Lutero, hacen que la gente se vaya de la iglesia católica. Pero también otras cosas realmente absurdas realmente. Entre las que yo he escuchado están: es que en el grupo tal no me saludaron, es que la secretaria del padre se cree mucho, es que el Espíritu Santo me llevó a tal religión. Sí, ya parece que el Espíritu Santo va a sacar a un alma de la verdadera iglesia, de la iglesia fundada por Cristo, y se la va a llevar a un lugar que nada tiene que ver con la enseñanza de Cristo. Otros se van porque en fulanita religión sienten bonito cuando cierran los ojos. Por cierto, con respecto a los grupos que hay en las iglesias, posteriormente voy a hacer
también un video, les digo algo a los grupos que hay en las iglesias, que si alguno de ustedes es un obstáculo para que una persona se acerque a Dios, van a responder por eso, aunque sean amigos del sacerdote, aunque sean compadres de la señora que barre la iglesia, sean primos del obispo. Si son un obstáculo para que alguien se acerque a Dios, van a responder por eso. Bueno, por el momento nos quedamos aquí. Aprovecho para decir que yo no me voy a pelear con nadie. Si hay comentarios con respecto al tema del video, cada quien está en donde quiere estar y cada quien va a responder por el lugar en donde está. Gracias a Dios, yo estoy en la iglesia que Cristo fundó. Los protestantes están en otro lugar. No tienen madre, dicho de la mejor manera, ya que odian a la Virgen María. Y tocante este tema, luego haré también un video explicando el por qué ellos odian a nuestra Madre Santísima y bajo el poder de quién están, que hace que la odien. Estoy seguro que ella, aún y con todo esto, los ama y los espera. Nos vemos en el próximo video. Que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto sagrado, que Jesucristo nos cubra con su sangre preciosa y que nuestro Padre Dios nos bendiga a todos. Adiós.